Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Las penas internas son limas finísimas que penetran hasta el fondo del alma para quitar toda mancha. Lo que no termina de entrarnos en la cabeza, San José de Calasanz, lo que no termina de entrarnos en la cabeza es que el pecado siempre se comete por el placer. El desorden viene del placer, ya sea de la soberbia espiritual, ya sea de placer, diríamos, de los distintos sentidos del cuerpo, corporal, ya sea de, en esa parte espiritual, la venganza, el quedar por encima, el salirse con la suya, siempre es por un placer, de una o de otra manera, espiritual o material. Pues la reparación, la expiación, vendrá por el dolor. Los trabajos y penas del Espíritu son las primeras gradas de aquella santísima y altísima escala por la cual suben las almas generosas y grandes. Los trabajos y las penas. Vencerse es mejor que resucitar a un muerto. San Ignacio de Loyola. En ese control de sí mismo, el vencerse es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. La fe es la virtud sobrenatural. Habíamos dicho que dos clases de fe, la adquirida y la fe sobrenatural, la infundida. Claro, la fe adquirida no salva. La fe humana no salva. Lo que salva es la fe sobrenatural. Y ahora vamos a ver, miren. Cuando nosotros decimos que tenemos fe porque creemos, ciertamente es fe sobrenatural creer lo que Dios ha revelado, que Jesucristo vino a la tierra, que es el Hijo de Dios. No lo vemos y lo creemos. Que Él murió, que resucitó, que está en el cielo. Todas esas cosas es una parte de la fe. Yo creo todo lo que la Iglesia me enseña, divinamente inspirada, me da lo que Dios quiere que yo crea. Pero luego viene la otra parte, que es hacia adelante, es en el futuro. Entonces, pongamos el caso. Abraham, ¿bien? Abraham está haciendo oración. Cuando uno tiene fe verdadera en lo que ya Dios ha hecho, por eso, el recordar las historias, no lo olviden, leer la Biblia es leer las historias de la salvación, de cómo Dios fue salvando a los hombres en distintos tiempos por distintos medios. Y creer todo eso como que es Dios el que se interesa, el que actúa, el que obra y tal, y creerlo, pero todo eso es pasado. ¿Ve? No lo veo, pero lo creo. Y lo creo por fe, la fe sobrenatural, la que salva. Pero es que se nota enseguida, cuando una persona empieza a perder la fe, ya no le interesan estas historias. O las lee de otra manera, las entiende de otra manera. Y es esto, ya no son historias que
pero eso es muy difícil de creer, pero es que eso antes como no tenían la ciencia como tan avanzada como está ahora, entonces se creían que las enfermedades todo era el demonio, pero que no era el demonio, que es que había enfermedades tal y cual, y empiezan ellos a decir, pues a querer explicarlo todo naturalmente. Pero a veces está dicho de una manera que el demonio hizo esto. Entonces, ¿es el demonio o es la enfermedad? El demonio que el niño lo tira, podía tener epilepsia, no quita que muchas veces fueran ataques epilépticos. Pero cuando es el Señor el que dice, este demonio no se echa sino es así, es porque también está el demonio, ¿no? Porque no solamente está la enfermedad, sino también está el demonio que actúa. Y aquel que no podían atar ni con cadenas, que nadie podía, que se golpeaba, que tal y que cual, pues eso no es una enfermedad, ¿sí? La enfermedad debilita, pero eso es una posesión y así otras cosas, ¿no? Ahora, si nosotros creemos, por eso Dios nos da la historia, la Biblia, pues tenemos toda la historia de la redención, la historia de la salvación de los hombres, pero eso ya pasó. Una serie de cosas. Tenemos que creerlo. Pero ahora tenemos lo que viene, lo que está por delante, lo que no ha llegado, lo que no ha sucedido. Ese es el Apocalipsis. ¿Ve? Entonces, y las palabras del Señor, que yo vendré, que habrá un juicio, que vendrá el Hijo del Hombre a juzgar, a hacer, ¿ve? Que está el cielo, que está el infierno. Entonces, ahora tenemos que creer lo que ya pasó, pero que no lo vemos, pero creer que es así, que es la obra de la redención y que Dios en ello me está diciendo que me ama, que me da su gracia, que me salva, que me perdona, etc. Pero ahora, hacia adelante, vamos a poner el caso de Abraham. Ciertamente Abraham no tenía la Sagrada Escritura, no tenía ninguna escritura. Abraham solamente podía tener algunas historias, pero resulta que sus historias no eran precisamente de fe, porque su padre era idólatra, su familia era idólatra. Él es el primero que empieza a tener fe, que cree en Dios, ¿sí? Pero con una fe, la fe de los antiguos, la fe en el verdadero Dios. Sí tiene unos conocimientos muy básicos y mezclados con otras cosas sobre el inicio del mundo, Adán y Eva, etc. Lo fundamental, diríamos, de que Dios ha creado el mundo y que ha puesto al hombre para que le sirva y demás, eso sí lo podía tener Abraham. Pero ahora Abraham busca de verdad, de corazón, al único Dios verdadero. Lo busca con toda el alma. Y Dios entonces se le manifiesta. A ver, aquí empieza es cuando la fe se lanza a ser tan superior, tan meritoria, porque Dios le habla en su corazón y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete. Y él pregunta: ¿a dónde tengo que ir? A donde yo te diré. Ven, la primera experiencia de obediencia de la fe de Abraham, nadie antes la ha vivido. Nadie antes la ha vivido. O sea, cuando Dios te dice a ti algo, no tienes el ejemplo de otro. Eres tú. ¿Sí? Y es algo que tienes que hacer hacia adelante. Y Abraham creyó. Y creyó con una fuerza, es decir, creer a Dios como Dios es confiar en Él. Plenamente. Como Dios es de fiar, pues obedeció. Se puso en pie, empezó a recoger sus cosas, empezó a organizarlo todo y se fue. Dejó a su padre, dejó a su familia, solamente Lot, el que quiso acompañarle, porque Lot, su hermano, es el hijo de su hermano, pero que ya no tenía al papá, y entonces como era huérfano
y entonces estaba a ver qué familiar pero admiraba a Abraham, quería a Abraham, lo admiraba, y admirándolo, dice, no, yo me voy con él. Abraham es el hombre íntegro, es el hombre correcto, es el hombre, yo me voy con él. Y quiso irse con él. Podía quedarse con la familia, quedarse en la tierra. No, yo me voy con Abraham. Pero ¿a dónde vas? A donde él vaya, yo voy. Ya está. Tuvo una fe, pero una fe en Abraham. Que tener la fe en el santo, que es el que tiene fe en Dios, diríamos, es tener fe en Dios, pero va en ese proceso de crecimiento. Y Abraham sale, se lanza, empieza a caminar. Y si leen la historia de Abraham, Dios cada vez le va poniendo una prueba mayor. Y siempre le va poniendo nuevas pruebas. Muy bien, ya veo que eres capaz de ir a donde yo te mande. Le mete en problemas, pero él sigue adelante porque sigue confiando en Dios, sabe que Dios está con él. Entonces Dios le dice, vas a tener un hijo, mira las estrellas, yo te las daré. Entonces dice, sí, yo te daré una descendencia. Y creyó que iba a tener descendencia, pero resulta que su mujer era estéril. Y creyó, simplemente creyó. ¿Ven? Ahí es cuando la fe obra. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que tener fe de las dos maneras. Esto no estará en los libros de teología, esto es un invento mío, ¿no? Pero para que lo entendamos, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás es creer todo lo que nos dicen, si no, ¿cómo vas a confiar hacia adelante? ¿Cómo te vas a poner la mano a Dios? No, si Dios quiere esto, yo lo voy a hacer porque es lo que Dios quiere. Pero si eso no está escrito en ningún sitio, pues eso es, ve, Dios te lo está diciendo en el corazón, tú sabes que eso es lo que Él quiere. Y tú vas y te lanzas, confías en las manos de Dios y lo haces. Y Abraham ahora confía, cree, sabe de verdad que va a tener descendencia, que su descendencia va a ser numerosa, etc. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha dicho. Después, cuando ya tiene a Isaac, pues le pone Dios la gran prueba, sacrifícame a tu hijo. ¿Sí? Y él se hizo la reflexión aquella. Dios tiene poder para resucitar muertos. ¿Lo había visto antes? Pues no. Yo no sé si ha visto resucitar a algún muerto, pero aparentemente, por lo que narra el Génesis, no lo había visto. Dios no le había resucitado a ningún muerto. Pero sabía que tenía el poder, aunque no lo he visto, pero lo tiene. Entonces, sé que Dios me ha dicho que salga, yo he salido y Dios no me ha abandonado y me ha acompañado. Sé que Dios me ha dicho que voy a tener un hijo y lo tengo. Sé que Dios me ha dicho y creo. Si me dice esto, pues ahora yo lo mismo lo voy a hacer porque Dios tiene poder para resucitar muertos. O sea, no es que la fe tengo que ir entendiendo, tengo que ir creyendo. Pues, precisamente, en ese paso, en ese camino de la fe, ahí es donde va a crecer la fe. Ahí es donde va a crecer. En los saltos hacia adelante, en el creer de verdad hacia adelante, en lo que no ves, ni en lo que has visto atrás, en lo que has dejado. No es que el reino de los cielos, bueno, si uno viese el infierno, esto, lo otro, sí, que tenemos que los niños de Fátima vieron el infierno y todas esas cosas, ¿ve? Pero, que yo tenga que seguir, que hacer esto, que esto es lo que Dios quiere, ahí es donde se vive de fe. Pues tu fe tiene que ser probada. Tienes que tener fe, tienes que vivirla cada día, cada momento. Y si no recuerdas las obras de Dios de la salvación, no podrás tener fe. Los que se pasan el día viendo televisión, leyendo los periódicos, metidos en política y demás, y no recuerdan las historias bíblicas, no recuerdan la obra de Dios, no repasan
todo lo que Dios hace para la salvación, qué difícil es que tengan fe, porque no tienen el ver cómo Dios va haciendo y cómo relacionar su vida con toda la acción de Dios en la historia. Por eso hace falta revivir, recordar, repasar las obras de la salvación de Dios. Por eso, ten fe. Y la fe tiene sus peligros, las tentaciones contra la fe, ¿no? Pero antes voy a... Fe. La fe es como maestro y compañero ayo, ¿no? y servidor, que nos enseña la manera de vivir. La fe es una candela, una vela, una antorcha resplandeciente que alumbra nuestros entendimientos y nos da conocimiento de la verdad. Tengan en cuenta que a la verdad se llega pero por la fe, ¿sí? Por la fe. La fe es médico que nos enseña las medicinas con que podemos curar las dolencias de nuestras almas. La fe es nuestro legislador que nos da leyes de bien vivir, la que instituye nuestra vida con mandamientos saludables. La fe es como arquitecto y maestro principal del edificio espiritual, el cual declara a los otros oficiales lo que cada uno ha de hacer en su oficio. La paciencia que hay que tener en una circunstancia, la fe la que te va diciendo, ahora Dios quiere esto, ahora hace esto, ahora lo otro, la virtud que tienes que ir ejercitando en cada una de las circunstancias de tu vida. Aquí caridad, aquí paciencia, aquí humildad, aquí ponte fuerte y enfrenta al enemigo, echa atrás, huye, etc. La fe es sol de nuestra vida, el cual esclarece las tinieblas de los mortales, enseñándoles a dónde y por dónde han de caminar. La fe son aquellos ojos que, como dice Salomón en el Eclesiástico capítulo 2, están en la cabeza del sabio, los cuales rigen y enderezan los pasos de la vida. La fe es como un adalid que va delante de nosotros descubriéndonos las celadas de los enemigos y guiándonos por camino seguro. La fe es alas de la oración, con las cuales sube hasta la presencia de Dios y alcanza de Él lo que pide. Pues dice el Señor, San Marcos capítulo 11, cualquier cosa que pidiereis en la oración, creed que la alcanzaréis y se os dará. ¿No será esto lo que nos falta, Que sí, yo creo hacia atrás, pero me falta eso creer. Si yo le pido a Dios, si Dios me escucha, ¿por qué no me lo va a dar? A ver. ¿Por qué tantas cosas pedimos y no? Porque nos falta fe. La fe no sabe qué cosa es falsedad, entiende lo que la razón no alcanza, comprende las cosas oscuras, alcanza las inmensas, entiende las futuras, traspasa los fines de la razón humana, los términos, lo más allá de la razón, lo que no puede alcanzar la razón humana, y los términos de experiencia y el uso de la naturaleza, y finalmente ella es la que en su anchísimo seno encierra a su manera, toda la eternidad. San Bernardo.
¿Y cuáles son los problemas, las dificultades, las tentaciones, los pecados que pueden hacer perder la fe? Dicen los teólogos que la verdad de los misterios de nuestra fe no es clara y evidente, pues la fe es de las cosas que no se ven, mas es cosa clara y evidente que deben ser creídos. O sea, la fe no te va a dar claridad de las cosas que crees, no es que las entiendas claramente, sino que la fe te hace entender claramente que las debes de creer. Eso sí hay que creerlo, eso lo ha dicho Dios, eso hay que creer porque lo ha dicho Dios, no porque lo entiendo, sino porque Dios lo ha dicho. ¿Y qué pecados son los que destruyen la fe? Hay que advertir que esta fe infusa de la que hablamos no quiere Dios que se pierda por cualquier pecado mortal, sino es contrario a la misma fe. No es que cualquier pecado me quita la fe. Una falta de caridad, ¿ve? O una falta a la justicia, yo robar, ¿ve? Decir una mentira, tener una impaciencia, etcétera, son pecados y pueden ser graves según sea la materia, etcétera. Y eso no me quita la fe, no va contra la fe. Pero los pecados que van contra la misma fe sí son los que destruyen la fe. Propiamente son la herejía y la apostasía. Porque como la fe es fundamento de todo el edificio espiritual, así como derribada la casa todavía quedan los cimientos enteros, así derribado el edificio espiritual de las virtudes por el pecado mortal, todavía queda el fundamento de la fe entero. Y junto con el de la esperanza, compañera de la fe, aunque quedan informes, que es sin la vida y perfección que la caridad les da. Entonces, de esas tres virtudes teologales, cualquier pecado daña y hiere siempre la caridad, pero no la esperanza ni la fe. Pero los pecados que van contra la esperanza, la desesperación, y contra la fe sí son los que destruyen estas virtudes. La más firme y segura guarda que tiene la fe es la pureza de la vida y la buena conciencia. La mejor manera de defender nuestra fe es la conciencia limpia. El que no tiene conciencia de hacer pecado, el que lucha para no pecar, la buena conciencia, la pureza de vida, obrar según los mandamientos, hacer lo recto. Porque como la fe mueve los hombres a bien vivir, si la tenemos ociosa y no la empleamos en este buen vivir, viene a ser de ella lo que se suele decir del caballo, que se manca en la caballeriza. Así es, el caballo lo tienes ahí en la caballeriza, ¿y qué es lo que hace? Pues que se manca, que se queda sin fuerza, que no, ¿ve? Necesita estar moviéndose. Lo que se dice del hierro, que si no se usa, se cubre de óxido y él mismo se consume, porque por la culpa que cometemos en no querer aprovecharnos de esta lumbre del cielo, ni querer granjear con este talento que el Señor nos entregó nuevos méritos, permite Él que vengamos a caer en alguna ceguera con que perdamos este gran beneficio.
Por lo cual nos aconseja el apóstol San Pablo en la carta primera a Timoteo, que juntemos con la fe la buena conciencia, porque la falta de ella a muchos les hizo perderla. Cuida tu fe. La fe viva, porque la fe formada, la fe viva es la fe que vive de la caridad. Así es, la fe puede estar viva o muerta. La fe está muerta cuando se está en pecado mortal. ¿Tienes fe? Sí, pero está informe, sin la forma de la gracia, sin tener la fe actuando, dándole vida a todas mis obras. Y la fe viva es cuando estoy en gracia de Dios. Cualquier cosa que hago, el acto de fe, tiene vida eterna. ¿Cómo se perfecciona la fe? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo crece? Siendo tantas y tan grandes las excelencias de la fe, se sigue que uno de los principales estudios del buen cristiano es saber cómo trabajar todo lo posible por perfeccionar y acrecentar la fe. Porque así como la caridad y la esperanza y todas las otras virtudes crecen con el uso y el ejercicio de ellas y con el mérito de las buenas obras, así también la fe. No solamente la caridad, mas también el don del entendimiento, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, esclarece y perfecciona grandemente la fe. Y cuanto el hombre más participa de este don del entendimiento, tanto crece con mayor claridad la fe, despidiendo poco a poco de sí mucha parte de esa oscuridad que está aneja a la fe. Los dones del Espíritu Santo te van profundizando en los misterios de la fe. O sea, la fe ya es oscura. Creer lo que no vemos es yo creo que eso es así, pero no lo veo, no lo entiendo, no lo puedo experimentar, ver o sentir o lo que sea. ¿Sí? Pues los dones del Espíritu Santo te van dando luz y te van haciendo comprender el interior de las verdades de fe. Y esto a veces en tanto grado que algunos que tienen la fe muy confirmada e ilustrada con este don parece que ya no tienen fe, porque ven, sino que tienen otra lumbre más clara que ella. San Ignacio de Loyola decía en el Cardoner, ahí en Manresa, cuando tuvo una visión, él bajó, estaba en la cueva, bajó ahí al río y estando ahí vio a la Santísima Trinidad. Fue una visión intelectual, de una manera, dice, eso ya aprendió más solamente con esa visión que todos los estudios. Y eso fue antes de estudiar. Luego se puso a estudiar y tenía que cumplirlo con los estudios, porque tenía que hacer los exámenes y tenían que darle los estudios de que lo había hecho, los estudios y demás, pero él sabía mucho más. Todo con eso aprendió muchísimo más. Santo Tomás de Aquino, que era ese gran sabio que estaba estudiando, que todo iba allí y estaba escribiendo la Suma Teológica, cuando tuvo una gracia, una intuición, una luz que Dios le dio, le pareció que todo lo que había escrito era paja, nada, vacío, ¿sí? Porque había comprendido mucho más. Pues eso es lo que hace la fe. Si nosotros vivimos una vida santa, ¿sí?, de caridad, de fe, de amor, de virtud, cumpliendo con todo lo que el Señor quiere, nos preparamos. Si el Señor nos da una
intuición, una luz, comprendemos muchísimo más. Y eso es lo que pasa, eso lo ve uno, mire, en muchos pueblos, gente de pueblos, ¿no? Está esa viejita que está por ahí, que reza todos los días, que se reza ahí los rosarios, que reza interminablemente, que está ahí todo el día, ¿no? Que no hace más que ir a su casa, a las cositas, pum, y a la iglesia, a rezar todo el día. ¿Ve? No se pierde una misa, no se pierde una novena, no se pierde nada, y está ahí. Y llega el cura que ha estudiado, que ha hecho no sé qué, no sé cuánto, y empieza a decir, esa mujer no entenderá la mitad, pero si dice una herejía, eso no es así. Sabe discernir lo que es verdad y lo que es mentira, y punto. Y no hay quien la convenza. Ya viene aquí el teólogo y le dice las cosas que uno se queda ahí, que será hoy, cuántas cosas, qué misterios, ¿no? Pero ella sabe, eso no es así, eso no es verdad, eso no es correcto, porque tiene la luz del Espíritu Santo, ¿ve? Que le da profundizar en los misterios de la fe. Aquella misma fe que tenía está más esclarecida con este don del entendimiento, los dones del Espíritu Santo, que es como otra forma de esa misma fe. Pero es el Espíritu Santo el que le da a conocer los misterios de la fe. Cuando yo los conozco por la fe, primero me tiene que entrar, la fe entra por el oído. Por el oído significa lo que te predican, pues significa lo que uno escucha, lo que uno lee. Por eso leer los libros espirituales, pero libros que te den bien la doctrina de la fe. ¿Ve? Una vez que uno va leyendo, por ahí va entrando la fe. O sea, entendámoslo de una vez. Todo nos entra por los sentidos, bueno y malo. El demonio no nos entra si no es por los sentidos. Por lo que ves, por lo que oyes, por lo que tocas, por lo que sientes, por lo que comes, por ahí entra el demonio. Y por ahí entra la fe, por ahí entra la luz, por ahí entra también el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios es el dueño. Y Él puede entrar en uno sin que uno haga nada, entonces ¡pum!, ya le dio todo. ¿Ve? Se lo dio todo. Pero entonces, ¿cómo fue? Porque es Dios. Pero el demonio no puede hacerlo así. El demonio no lo puede hacer así porque no es Dios. Afortunadamente, ¿no? Que si no, imagínate que te meta ahí infusión, el mal por infusión, ¡faca! Y te mete y ya eres otro demonio. ¿Por qué? Porque el demonio ha querido. No, eso no lo puede hacer. Para entrar tiene que entrar por donde puede entrar. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Tanta gente se pone mal con el demonio porque se mete en internet se mete a mirar cosas y por lo que ve, por ahí le entra. ¿Qué es una tentación? ¿Ve? Un deseo que yo tengo, una pulsión, un empuje hacia algo malo. Y ese algo malo es una imagen que yo veo, una palabra, oye, mira, haz esto, ¿no? Viene aquí el otro intenso y dice, mira, vamos a robar esa cosa, ¿ve? Este banco, aquello, lo otro. Ya está la tentación. Y es esa persona el que utiliza el demonio, o él, que es también un demonio, pues te invita para hacer el mal. Y así, ya sea de cualquiera de los pecados, entra por los sentidos. Solamente Dios es el único que puede entrar sin ningún sentido. Se te mete dentro, chup, que eso es lo que hace en el bautismo, aunque nos echa el agua y todo lo demás, la gracia santificante la infunde en el alma, no entra por los sentidos. ¿Sí? No entra por los sentidos, la infunde en el alma, pero en el momento del bautismo. Y con ello me infunde las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y la inhabitación del Espíritu Santo no entra por los sentidos, entra por el poder de Dios que te entra. Pero luego, las tentaciones y los actos, invitaciones, las gracias, muchísimas gracias, nos vienen por los sentidos. Por eso hay que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos y demás. Ahí es donde vamos a cuidar, para que aumente nuestra fe o para que entren las tentaciones.
Claro que hay tentaciones que son pues como la semilla. Si tú pones en un campo una semilla, ¿ve? La vida ya la tiene dentro. No esperes a que... no tienes que poner los árboles, las zarzas, no tienes que traer todo. Basta con que entre una semilla, empieza a crecer y empieza a echar raíces y empieza a inundarlo todo. Pues así es. Basta con una tentación, basta con un pensamiento, basta con una cosa y luego eso ya va creciendo. Por eso hay que arrancar enseguida, hay que matar la raíz de todo el mal. Porque si no, las tentaciones, y hay veces que ya una vez que lo hice, te toca sufrirlo, aguantarlo, soportarlo toda la vida. Hasta el cielo, allí ya arrancará de raíz todas las tentaciones, todo el mal. Y a nosotros nos parece que habría cosas que ya uno quisiera, porque este es un gran misterio, ¿no? El misterio del mal. Vemos que hay personas que se van con el maligno, personas que hacen el mal, personas que no creen, que no llevan una vida de fe. Y uno dice, pero ¿qué hacer, no? ¿Cómo podría hacer? Y si hubiera un milagro, ¿no creerían? No basta el milagro para creer. Es preciso un favor especial de Dios. Entonces, pero si Dios nos da el don, la fe sobrenatural, me refiero, no la fe adquirida humana, sino la fe sobrenatural, es un don, una infusión de Dios, que Dios te la da. Si tú te dispones a recibirla, Dios te la da y la recibes. Si tú no quieres recibirla, entonces Dios, ni aunque te la dé, va a rebotar, no va a entrar. Pero es un don de Dios, por eso hay que ser muy humildes para la fe y conservar el don y prepararse a abrirse para que Dios siga aumentando ese don, que sea cada vez más efectivo. Y por eso ni el milagro es suficiente para que una persona tenga fe. Lo que decían los niños de Fátima. ¿Por qué la Virgen no le enseña a todo el mundo el infierno? Así todos creerían. Ellos, como eran inocentes, pues pensaban que sí, basta con que la Virgen lo haga, ya todo el mundo va a creer. De hecho, el gran milagro, cuando estaba anunciado, cuando la gente fue allá y sucedió el milagro del sol, la verdad es que muchos ateos y muchos, incluso de los que estaban con los masones, llegaron a creer. Pero también los hubo que se resistieron. Y también los hubo que aquello les duró muy poco. Porque luego no cambiaron la vida, no hicieron para conservar esa fe que se les había dado. Pero hubo otros que no. ¿Por qué hay quien a pesar del milagro no cree? Se necesita un don de Dios. Dios no nos obliga a creer. Por eso, Dios siempre está dispuesto a darnos el don, pero hay que corresponder. Por eso es tan importante, una vez que tengo la fe, hacer todo para conservar la rectitud de vida. Lo que más ayuda a tener la fe es la vida honesta, la vida santa. Vivir de acuerdo a los mandamientos. El que vive en contra de cualquier mandamiento está oponiéndose a la fe. Por eso hay que evitar los extremos. La credulidad y la incredulidad. Porque vicio es un corazón ligero, creer de ligero cualquier cosa,
Tengan esto mucho cuidado, ¿eh? Hay muchos que andan por ahí que si el fin de los tiempos, que si las señales de aquí, que te dan unas interpretaciones y te dan una serie de cosas de todos los acontecimientos que parece que son unos maestros que se lo saben todo, ¿ve? Que si tal santo dijo aquello, entonces esto fíjate que coincide con esto, y ya te lo ponen que está sucediendo en estos días aquello que dijo tal santo, y aquello otro, y aquello otro, y aquello otro, ¿ve? Ahí tengo el peligro de la credulidad. Y entonces te dicen la cosa de tal manera que te dicen que ya vienen los tiempos, que ya no sé qué, que ya no sé cuánto, y después empiezan a decir que si el Papa es un antipapa y que si no sé qué, no sé cuánto, y esto y lo otro, y te lo ponen de una manera, pero luego estaba un día en Sabiñánigo y llega una persona y me dice: padre, mire, es que si la Virgen dijo esto, aquello y lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues entonces ya viene el final de los tiempos. ¿Pero cuándo? O sea, ¿ya? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? La credulidad hace que creas unas cosas que no son, mal interpretadas, unas cosas fuera de sitio, unas cosas, y entonces ya se queda así. Y si no se da la cosa como uno llegó a creerlo por credulidad, entonces se resquebraja la fe, como que siente que me han engañado. ¿Ve? Pues si me dijeron, pues si tal, pues si cual. Claro, pero ¿te están diciendo que eso tiene que suceder sí o sí en ese tiempo y de esa manera? Prueba, te lo digo de otra manera. Jonás, Dios le dice: mira, Jonás, vete a Nínive y dile a ese pueblo que dentro de 40 días Nínive será destruido. Y Jonás, que no era precisamente esto, ¿no? El crédulo, peca más bien del otro lado, de incrédulo. Entonces, pero tampoco peca de incrédulo, ¿no? Él sí tenía la fe bien. Y Jonás, pero es otra cosa el problema que él tenía. Agarra y si Nínive está por allí, pues se marcha para el otro lado. Huye, ¿ve? Se da al lado contrario. Viene la tormenta, lo echan al mar, viene el pez y lo escupe. Ya no tiene barco, tampoco el pez se va a ir para otro sitio. No queda más remedio que ya en la playa de Nínive. Venga, y ahora, ¿ve? Ya no le queda más remedio. Así que empieza a predicar. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días. Y recorre toda la ciudad, se sube a lo alto de un cerro y se sienta allí a esperar los 40 días. Si Dios le ha dicho que digas que dentro de 40 días Nínive será destruido, pues se sienta a ver la destrucción de Nínive. ¿Ve? Igual que yo ya llevo no sé cuánto. Por cierto, yo encontré por ahí una, pero no lo tengo ahora a mano, una lista de los fines del mundo que estaban dichos más larga de la que yo me sabía. Así es que ahí empieza a decir que fulanito que está en tal fecha, el otro. O sea que más fines del mundo han pasado de los que yo me imaginaba, ¿sí? De los que yo he superado, por lo menos en mi vida terrenal. Pues Jonás se sienta a ver el fin de Nínive y llegan los 40 días y empieza: hoy toca. A ver cuándo, y espera, se hace de noche y dice: a ver si es de noche. Y al día siguiente tiene tal enfado que dice: no, mejor me muero. O sea, ¿por qué está Jonás con ese enfado? Él ha dicho y él cree la palabra de Dios que dentro de 40 días Nínive será destruido. Han pasado los 40 días y no se ha hecho lo que él ha dicho. No lo que ha dicho Dios, sino lo que él ha anunciado. Es que yo fui el que lo anunció. Y no sucede, si ahora yo me presento delante de la gente y me va a decir: oye, y no decías tú, ¿no? Y yo, ¿qué les digo? ¡Qué vergüenza! ¿Ve? Y se desea la muerte. Y se sienta allí al sol para morirse. Desde luego, yo no sé si ustedes han intentado suicidarse de una insolación. ¿Ve? Que me pegue el sol en la cabeza hasta que me muera. ¿Ve? Y eso fue lo que él hizo.
no se quiso cortar las venas, no se tiró por un barranco, no se ahogó, no buscó otro método, sino sentarse al sol hasta que me achicharre el sol. Aquí me seco yo como un... ¿sí? Pues nada, y Dios le pone la sombrita en la cabeza para que no te... Anda, no te enfades, ¿ve? Y ve la sombra, la plantita que crece, que sale la hojita, ¡ping! Y le tapa la cabeza. ¡Ay, qué sombrita más qué fresquito hace! Ahora sí que estoy bien. ¡Qué bueno es Dios! ¿Ve? Al día siguiente el gusano otra vez se seca. Pues siéntate en otro lado. Pues nada, tenía que ser en esa piedra, en ese sitio. Y de allí no se mueve el Jonás. Fíjense que si Dios le ha dicho dentro de 40 días Nínive será destruida, no le está diciendo que absolutamente va a ser destruida, oren o no oren, se conviertan o no se conviertan. Entonces esos mismos anuncios hechos por la Virgen, hechos por los santos, hechos por el Señor, que te está diciendo, no son en días matemáticos esto va a suceder, pase lo que pase. Y si la gente se convierte, también va a venir la destrucción y el castigo. Pero ¿a quién va a castigar si se han hecho penitencia? ¿Sí? Entonces hay tiempos que se alargan, que se acortan, que varían de acuerdo a nosotros. Si hacemos lo que tenemos que hacer o no lo hacemos. Si nos portamos mal, pues vendrá el castigo antes. Y si nos portamos bien por el anuncio, eso es Jonás, ¿ve? Si Jonás anuncia a la ciudad que va a ser destruida por sus pecados y ellos hacen penitencia, Dios se arrepiente y perdona. Y ya no viene el castigo. Entonces, ¿mintió? Claro que no mintió. Pero no sucedió. Porque no estaba la condición, porque ellos cambiaron, hicieron penitencia. Entonces, en estos anuncios hay algunos que dan la tentación esta de la credulidad. Esto está dicho así, hacen sus matemáticas y les sale la fecha. Ya, sale aquí. Y cuando en esa fecha, pues se ha hecho penitencia, ha habido algo que ha cambiado algunas cosas, pero no porque fueran mentiras. Lo que le dijo Dios a Jonás de Nínive era verdad, pero no verdad absoluta. Hagan lo que hagan, ya están condenados y dentro de 40 días. Entonces, ¿para qué se lo anuncia? Pues para que lo sepan que lo voy a descargar yo, que les va a caer el rayo encima donde quiera que se metan. Y si se meten en una cueva, a la cueva entrará el rayo, ¿no? Porque yo he dicho que van a ser destruidos y serán destruidos sí o sí. Pues para eso, ¿ve? No. Es que Dios dice cosas que son reales, pero luego dependen de si hay conversión, no hay conversión, etc. Y si se dan ciertas condiciones, pues se alarga el plazo, cambian una serie de cosas, ¿ve? Las personas débiles son las que cuando llegan ellos y se hacen su cuadro y ya creen que el fin del mundo toca ese día, el 12 de diciembre del año 12, el 12 del 12 del 12, pues todos ven, esto es que coincide, es que esta fecha. ¿Y por qué? ¿Porque sea 12 del 12 del 12? Pues eso es porque tú lo quieres ver así. Porque lo dicen el calendario maya allí de no sé qué fecha, no sé qué, no sé cuánto. Es que haced penitencia, convertíos, orad. Y si nosotros le pedimos a Dios, cambian las cosas. Realmente, cuando uno ve las cosas en la Segunda Guerra Mundial, Hitler se estaba preparando para invadir Inglaterra. Inglaterra no estaba en condiciones de resistir el ataque. Y Churchill pidió que rezasen el rosario. Es protestante. Que recen, que hay que rezar para impedir que venga. Y como no todos son protestantes, también hay católicos, pues rezaron. Y los católicos rezaron el rosario. Y cuando Hitler estaba haciendo su preparación para ir a Inglaterra, pues cambia de opinión.
vamos a ir a Rusia, venga, ataquemos a Rusia. Y se va para Rusia, así, así. Y Churchill lo dijo, esto ha sido un milagro de la Virgen. Ha sido un milagro de la Virgen. ¿Ve? Es que por eso la fe tenemos que cuidarla con una vida santa, con la oración, ¿ve? Y aumentarla mediante actos de fe. Y la formación, el estudio, el ver las obras de Dios y creer. Mire, es que la fe, que Jesús está ahí, que Dios está ahí. Eso que era tal la catequesis que daba el cura de Ars. Cuando el cura de Ars en su parroquia estaba allí y sencillamente miraba a Jesús, a la hostia, y decía, ponía al Santísimo y decía, ahí está Jesús. Lo decía con ese conocimiento y convencimiento que las personas se quedaban con esa sobrecogidos porque Jesús está ahí. Y si antes lo sabían, pero no lo sentían. Pero cuando él le decía, Jesús está ahí, les hacía sentir y eso les cambiaba y entonces lo vivían de otra manera. Pues esto es lo que hay que hacer, cuidar la fe. La incredulidad y la credulidad. La incredulidad del que no quiere creer nada. ¿Ve? Uno es que lo ve, ¿no? Cómo actúa Dios en los sacramentos, con la unción de enfermos, los que se curan, ¿no? Entonces le están preparando para la operación del cáncer. Se le da la unción y el cáncer desaparece. Bueno, pues aquella chica que le desapareció el cáncer, todavía le están dando tratamientos de quimioterapia porque eso que no sabemos, para que no aparezca, para que no regrese. Yo no he vuelto a verla, ¿no? Son los familiares los que me dicen. Pero de una vez, claro que es prudente ponerse en manos de los médicos, pero también es imprudente, ¿no? Así es que no sé si es más prudente o imprudente estar en manos de médicos, qué cosa es lo mejor. Pero si le desapareció por la unción, sencillamente no tendrían por qué seguir haciéndole. Pero como no se lo dijo al médico, el médico no sabe por qué desapareció, está luchando contra una enfermedad que no existe. ¿Ve? Pero sí le está dando tratamientos, sí le está haciendo cosas, y le está haciendo seguimientos. Que le haga seguimiento me parece maravilloso, para comprobar que eso desapareció. ¿Ve? Pero que le dé tratamientos de quimioterapia, cuando ya no la tiene, pues sencillamente le está afectando a otras partes del cuerpo. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuándo tendremos fe de verdad? ¿Cuándo viviremos? ¿Sí? Hay que aumentarla. Cuando uno tiene fe, produce una alegría. El saber, no puede vivir otra persona con más felicidad en esta vida que la persona de fe, porque le da la razón de todas las cosas. Cuántos misterios, cuántas cosas que no sabemos, ¿no? Y que nos dejan en esa angustia. El hombre de fe sabe ver que al fin y al cabo es la batalla entre Dios y el enemigo. Entonces, si ve una serie de cosas, eso es el enemigo, que está haciendo porque quiere ir en contra, eso es Dios. ¿Ve? Pero cuando uno ve hacia la eternidad, lo que Dios hace, lo que le tiene preparado, la felicidad que va a tener, el poder estar con Él, el poder verle a cara, y cuando uno empieza a considerar los misterios de nuestra fe, pues es que le da una alegría, un gozo tan profundo, ¿ve? La alegría que produce la consideración de nuestra fe, de sus misterios, de lo que nos espera. La paz, cuando uno cree, la confesión, la paz que da en el alma, el cambio que hace tan profundo. Poder librarse de la carga. A veces tenemos esa carga de pecados, de heridas, de tantas cosas, situaciones, tantas debilidades, tantas maldades. Y sí, lo hemos hecho, es verdad.
Y una confesión y te libera la fe. Eso es lo que hace la fe. Nada más grande que la firmeza de la fe. Nada más, querido hermano.